Señor puso sus ojos en José y dijo: acuéstate conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la esposa de su señor: he aquí que mi señor no está conmigo lo que hay en casa, y esto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, en ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su esposa, dice la Biblia, versículo 9, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y pecaría contra Dios, dice José, y pecaría contra Dios. Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias por este día, gracias porque eres bueno, gracias por el servicio, Padre, gracias por el buen tiempo, por los niños, Padre, te pido que bendigas la clase allá, y te pido, Padre, que hables a nuestros corazones y a nuestra vida en una manera especial, Señor. Te amamos y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús oramos, amén y amén. Hermanos, José, hermanos, está en Egipto con Potifar, trabajando para... me conté 200 pesos. Amén. Amén. Hermanos, José, hermano, está ahí en la casa de Potifar, está trabajando para él. Dice: no hay nada mayor que en egipcio. Yo soy uno de los que estaba más arriba, José, ¿verdad? Pero Potifar, hermanos, tenía una esposa y quería acostarse con José. Le echó loco, ¿verdad? Le echó loco encima. Y un día estaba trabajando y le dice: ven, acóstate conmigo. Ahora, hermanos, la esposa de Potifar no es una señora que digamos fea, ¿verdad? O X, hermanos, era probablemente como una modelo, era faraón, hermanos. Potifar podían escoger cualquier señora, escogieron probablemente a la más hermosa que pudieran encontrar. Probablemente, hermanos, no estaba vestida adecuadamente como cristiana, ¿verdad? Probablemente estaba vestida casi semidesnuda, poder ver a través de su camiseta, de su playera, hermanos. Entonces era una gran tentación para José. No era algo que era fácil de sobrevivir, hermanos. José, un hombre chavo, joven, hermanos, y aquí está una hermosa dama, hermanos, ofreciendo su cuerpo. Ven, acuéstate conmigo, hermanos. No era algo fácil para José, ¿verdad? Pero José hace la declaración, hermanos, en su punto de prueba, su punto de tentación. Dice: ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? ¿Cómo es que voy a pecar yo contra Dios? Hermanos, a través de la Biblia encontramos a diferentes personajes que fueron tentados de gran manera. Encontramos a David, que fue tentado con Bathsheba, hermanos, cayó en pecado, cayó en adulterio, y luego después quiso mató al esposo con la que se acostó para encubrir su pecado, para que no se dieran cuenta que estaba embarazada. Miramos a Sansón, hermanos, un hombre fuerte, hermanos, que también se la pasó jugando con el pecado, hermanos, fue tentado y cayó en la tentación. Encontramos a Daniel, hermanos, que también fue tentado, pero propuso en su corazón a no contaminarse con la comida del rey. Hermanos, a través de la Biblia encontramos a diferentes personajes, hermanos, que fueron tentados de tal manera. Incluso Cristo mismo fue tentado por el diablo, y después de que estaba ayunando por 40 días y 40 noches, hermanos, al final fue tentado por el mismo diablo, hermanos. Y a través de la Biblia encontramos este patrón, ¿verdad? Este patrón que se va repitiendo. Pero, hermanos, me llama la atención a mí, hermanos, de la declaración que hace José. Dice: ¿cómo es que voy a pecar yo contra Dios? ¿Cómo es que voy a pecar contra Dios? Y estaba pensando en ese pensamiento, hermanos, de lo que estaba pasando a través de la mente de José. Hermanos, estaba siendo tentado, no con una tentación fácil, ¿verdad? Porque hay tentaciones que viene el diablo y te mete una tentación y es fácil para una persona, pero para otra es difícil, hermanos. Pero aquí está José, hermanos, un joven, hermanos, y aquí está una mujer doncella, hermanos. Aquí está José, hermanos, que no está casado, está viviendo solo, está en Egipto. No está su papá para cuidarlo, no está su papá para decirle: no puede ser esto, no puede ser aquello. Está lejos de su casa, hermanos. Nadie le está viendo, nadie le está mirando. Probablemente nadie se iba a dar cuenta. Y ahí estaba esa doncella, hermanos, que era fácil de codiciar. Y le dice: bien, y acuéstate conmigo. Pero José dice: ¿cómo es que voy a pecar contra Dios? Ahora, hermanos, quiero que nos pongamos en los zapatos de José por unos 5 minutos, hermanos, y pensar ¿por qué, hermanos? ¿Por qué es que José no se dio a la tentación?
¿Por qué es que José se detuvo a sí mismo? ¿Por qué es que José huyó? ¿Por qué es que José decidió no caer en pecado? Hermanos, estuve pensando y pensé en esto. Quizás José, hermanos, no quiso pecar contra Dios porque tenía temor de Dios. Tenía temor de Dios. Hermanos, dice la Biblia que no os engañéis, todo lo que el hombre sembrar, todo eso es lo que va a cosechar, hermanos. Si cosechamos por la carne, de la carne segaremos. Si cosechamos por el Espíritu, del Espíritu segaremos. Hermanos, escuchen, Dios, hermanos, hermanos, quizás José, hermanos, tenía miedo de pecar contra Dios, porque sabía que a Dios, a quien ama, castiga. Dios, a quien ama, hermanos, le trae consecuencias del pecado. Quizás José no quiso pecar contra Dios, no quiso entrar a ese pecado, hermanos, porque sabía que iba a haber una consecuencia del pecado. Dijo, oh no, si me atrapan, si Dios, quizás nadie va a saber, quizás mi papá nunca se va a dar cuenta, quizás Faraón nunca se va a dar cuenta, quizás Potifar nunca se va a dar cuenta, pero Dios va a saber y Dios me va a castigar, Dios me va a renuir. Hermanos, quiero decirte que José probablemente tenía un temor a Dios, sabía que iba a haber una consecuencia del pecado, y si Dios lo cachaba, hermanos, que estaba cayendo en pecado, quizás, hermanos, lo iban a meter, no solamente lo iban a meter a la cárcel, pero lo iban a matar. No solamente eso, hermanos, pero no solamente quizás tenía temor de Dios, pero quizás, hermanos, decidió no pecar, hermanos, contra Dios, porque por el futuro que Dios tenía para José. Quizás no quiso pecar contra Dios por el futuro que Dios tenía para José. A esto me refiero. Mira, hermanos, Dios le dijo a Moisés, mira, te voy a sacar el pueblo de Egipto y lo vas a llevar a la tierra prometida. Pero, hermanos, Moisés pecó contra Dios y le pegó a la piedra 2 veces para que saliera agua, y por eso, hermanos, no pudo entrar a la tierra prometida, porque había desobedecido a Dios, porque pecó contra Dios. Hermanos, solamente pienso en él, pero pienso también en Esaú, hermanos, cómo vendió su primogenitura por un momento de placer y por un momento para satisfacer la carne. Por un momento, hermanos, vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de comida. Después, hermanos, quiso arrepentirse, lo buscó con lágrimas en sus ojos, pero no lo encontró, hermanos, y por eso, hermanos, no recibió la bendición de tener al Mesías a través de su linaje. Quiero decirte, hermanos, que quizás José no quiso pecar contra Dios porque tenía miedo de perder el futuro que Dios tenía para él. Escuchen, hermanos, si Dios tiene un camino para nosotros, ¿verdad? Pero si pecamos y nos desviamos para otro camino, si Dios dice, hey, yo quiero que este es el propósito, el camino que yo quiero que sigas para que yo pueda cumplir el propósito para ti, hermanos, pero nosotros escogemos otra dirección, otro camino, otra senda, más fácil, más que complazca la carne, hermanos, nunca vamos a poder cumplir, hermanos, lo que Dios tiene guardado para nosotros, aquello especial, aquello que Él quiere que nosotros hagamos, el futuro de nosotros, hermanos. Y dice José, ¿sabes qué? Yo quiero que Dios haga lo que tiene que hacer conmigo. Oh, hermanos, el futuro, hermanos, llegas a la final de la vida de José y dice, ¿sabes qué? Ustedes me vendieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Ustedes me vendieron para ser esclavo, pero Dios tenía el propósito que a través de mí, Egipto y todo el mundo iba a ser salvo, porque iba a venir una peste, hermanos. Y quiero decirte, hermanos, si José fuera pecado, quizás Dios no lo hubiera podido usar de la manera que Él lo quería usar, hermanos. Amén, hermanos. José quizás dijo, ¿sabes qué? No me puedo acostar contigo, porque Dios tiene algo guardado para mí y tengo que guardarme yo para Él. Quizás, hermanos, era porque tenía temor de Dios por el futuro que Dios tenía para él, pero quizás, hermanos, no quiso pecar contra Dios por la decepción que le iba a traer a Dios. Oh, hermanos, pienso entero, hermanos, Pedro le dijo a Cristo, ¿sabes qué? Nunca te voy a negar, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Si tengo que ir hasta la muerte, vamos hasta la muerte. Si nos van a meter a la cárcel, que nos metan en la cárcel. Si vamos a morir, pero yo te voy a seguir a donde quiera que tengamos que ir, yo no te voy a negar, pase lo que pase. Oh, hermanos, esa misma noche, antes que el gallo cantara,
Pedro ya lo había negado 3 veces. Oh, escucha, hermano, esa noche llegaron, tú eres el que andaba con el que dicen que es el Cristo, tú eres el que andaba con Jesús, tú eres el que andaba con el carpintero. No, ¿cómo que yo no? Yo no lo conozco, yo no sé quién es. Y luego otra vez y otra vez. La tercera vez, hermanos, dice la Biblia que lo empezó a maldecir, hermanos, lo negó con maldiciones. Yo no sé quién es ese Le cortamos ahí, hermano, porque no podemos decir lo que dijo Pedro, ¿verdad, hermanos? Pero Pedro lo negó con maldiciones, hermanos. Pero no, hermanos, en el momento, dice la Biblia, que lo negó, hermanos, hacia una distancia estaba Cristo. Y dice la Biblia que lo miró. En el momento que lo negó Cristo, lo miró a su cara. Oh, hermanos, escuchen, hermanos. Pedro lo negó al frente de él. Imagínate, hermanos, que tu amigo te niegue a ti, que te niegue al frente de ti. No lo conozco. Y maldición. Hermanos, pienso en el rostro que Cristo, en el semblante que Cristo le dio a Pedro, hermanos. Imagínate negarle a alguien hacia al frente el semblante que te va a hacer. Hermanos, el semblante, hermanos, yo imagino que era de un rostro, hermanos. Con quebrantamiento, un rostro de decepción, como dijiste que no me ibas a negar y me estás negando con maldición. Oh, hermanos, José quizás no quiso pecar contra Dios porque no quiso decepcionar a Dios. Oh, hermanos, yo no quiero decepcionar a Dios, hermano. Yo no quiero que Dios me mire del cielo y me mire a mí, hermano, porque siempre nos está viendo, hermanos, siempre nos está viendo. Cuando nadie más nos está viendo, Dios nos está viendo, hermanos, y no queremos pecar delante de Él y traer una decepción a Dios. Oh, hermanos, pero queremos que esté orgulloso de nosotros, que diga, este es mi hijo en que estoy bien complacido. Oh, hermanos, quizás no quiso pecar contra Dios porque no quería decepcionar a su propio padre. Quizás, hermanos, no quiso pecar José contra Dios, hermanos, por el amor que tenía a Dios. Oh, hermanos, dice la Biblia que nosotros podemos amar a Dios porque Él primero nos amó a nosotros. Oh, hermanos, Dios nos amó tanto. Y dice José, ¿cómo es que voy a pecar? ¿Cómo es que voy a pecar contra el que me amó tanto, que dio a su hijo unigénito para que muriera por mí? ¿Cómo es que voy a pecar con el que me amó tanto, que dio su vida por mí? ¿Cómo es que voy a pecar contra el que me amó tanto, que murió por mí y fue al infierno y sufrió mi cruz por mí? ¿Cómo es que voy a pecar contra el que me amó tanto y ahora yo, que no quiero pecar contra Él porque ahora yo le amo a Él y quiero agradarle? Quizás, hermanos, tomó la decisión de no pecar contra Dios. Dijo, ya sabes qué, yo no quiero pecar contra Dios porque yo amo a mi Señor. Quizás, hermanos, no quiso pecar contra Dios, hermanos, porque dice la Biblia en Romanos 7. Vamos ahí, hermanos, si tienes tu Biblia, Romanos 7, hermanos. Note este versículo, hermanos, está tremendo, hermanos. Romanos capítulo 7, hermanos. Romanos capítulo 7 y versículo 11, hermanos. Yo realmente he leído la Biblia a través unas 4 veces, 5 veces, hermanos, pero nunca había notado este versículo. Romanos 7 y versículo 11, hermanos. Si tienen una pluma, hermanos, subraya este versículo. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Oh, hermanos, quizás José no quiso pecar, hermanos, porque sabía que es el pecado. Dice, el pecado me engañó y me mató, hermanos. El pecado te va a engañar, el pecado te va a decir, nadie está viendo, pero Dios está viendo. El pecado te va a engañar, te va a decir, nomás un pisto y no pasa nada. Oh, hermanos, pero te lleva a otro y te lleva a otro, y después dice la Biblia que trae la muerte. Hermanos, el pecado te engaña, te dice, no, solamente un beso y no pasa nada, y de repente, hermanos, terminas embarazada, de repente, hermanos, terminas con otro hijo, hermanos, que no era la voluntad de Dios. Hermanos, el pecado, hermanos, engaña y te dice, no pasa nada, hermanos, pero al final dice la Biblia que trae destrucción, hermanos. El pecado engaña. Pero nosotros, hermanos, versículo 3, hermanos. Entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, hermanos, dice la Biblia esto, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Hermanos, para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Dice la Biblia, hermanos, que por la ley, hermanos, podemos notar que el pecado llegó a ser sobremanera
pecaminosa. Oh, hermanos, quizás José no quiso pecar contra Dios, hermanos, porque el pecado le pareció de sobremanera pecaminosa. El pecado no era solamente el pecado para José, el pecado no solamente era algo pecaminoso, hermanos, pero en los ojos de Dios, que es un Dios santo, santo, hermanos, Dios no mira el pecado como nosotros miramos el pecado. Nosotros de repente podemos decir, esto no pasa nada, esto no pasa nada, hermanos, pero Dios, que es un Dios santo, dice que es de sobremanera, extremadamente pecaminoso. Oh, hermanos, escuchen, hermanos, si tan solo pudiéramos ver el pecado como Dios mira el pecado, y si sabes que eso es sobremanera pecaminosa. Oh, hermanos, escuchen, hermanos, lo que quiero decir, hermanos, es que para José no era algo que tomaba a la ligera, hermanos. El pecado, era de sobremanera pecaminosa, de sobremanera pecaminosa. Oh, hermanos, lo que quiero dar a entender, hermanos, es que tenemos que odiar el pecado. Tenemos que odiar el pecado. Hermanos, ¿sabes? Tenemos que odiar el pecado. A esto me voy, hermanos. A esto voy. Tenemos que odiar el pecado. Y la única manera de odiar el pecado, hermanos, como Dios lo odia, es de mirar el pecado como es, de sobremanera pecaminosa. No, escucha, hermanos, ningún niño de 10 años tiene que levantar a su papá borracho a las 3 de la mañana lleno de vómito. Bueno, hermanos, ninguna madre tiene que estar llorando a medianoche preocupada si su hijo va a llegar o no va a llegar porque se fue a tal fiesta, hermanos, y está involucrado en tal cosa. Hermanos, ninguna madre, hermanos, debe de sufrir, hermanos, al ver que su hija, hermanos, se salió a la fuerza, se fue con tales muchachos y regresa embarazada y dice, no sé de quién es, no sé, estoy embarazada, no sé de quién es el papá porque me drogaron y desperté, hermanos. Escucha, hermanos, el pecado debe de ser sobremanera pecaminosa, hermanos. Debemos de ver el pecado como Dios mira el pecado y no como el mundo quiere que miremos el pecado. Quizás José no quiso pecar, hermanos, porque miró el pecado de sobremanera pecaminosa. Quizás, hermanos, José no quiso pecar, hermanos, por la separación de la relación con Dios. Escucha, hermanos, si tienes a Cristo en tu corazón, si eres salvo, no hay nada que pueda hacer para que te separes del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles. Bueno, nada nos puede separar del amor de Dios. Estamos salvos, sellados con el Espíritu Santo hasta el día de redención. Somos rescatados eternamente, hermanos. Somos salvos por gracia, hermanos, para siempre, hermanos. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero, hermanos, el pecado, hermanos, causa una distancia entre tú y Dios. Hermanos, el hijo pródigo, hermanos, cuando dijo a su padre, ¿sabes qué? Ya me cansé de la iglesia, ya me cansé de levantarme todos los domingos, ya me cansé de ir los jueves, ya me cansé de leer la Biblia, ya me cansé de esta vida, ya me cansé de leer la Biblia, ya me cansé de orar, ya me cansé de estas reglas, ya me cansé de estas regulaciones. ¿Sabes qué? Yo ya me quiero ir allá con mis amigos. ¿Sabes qué? Yo me quiero ir allá al mundo. ¿Sabes qué? Dame mi feria, me voy a ir a vivir una vida que me traiga felicidad, voy a ir a vivir una vida que me traiga gozo, que me traiga alegría, que le dé vida a mi carne. ¿Sabes qué, Padre? Dame toda mi feria. Me voy. Oh, hermanos, el padre le dice, está bueno, le da la feria, se va al mundo, hermanos. ¿Y sabes qué, hermanos? En ningún momento dejó ser hijo del padre, pero cuando fue allá al mundo, hermanos, perdió esa comunión con su padre. Cuando se fue para allá por el mundo, hermanos, perdió esa relación que tenía con su padre, hermanos. Yo me imagino que el padre salía ahí al campo a trabajar y decía, aquí estaba mi hijo, pero ya no está. Aquí me ayudaba mi hijo. En la mesa cuando sentaban a comer, ahí estaba una silla vacía donde estaba el hijo pródigo, hermanos, pero ya no estaba ahí. Hermanos, ningún padre tiene que pasar por tal cosa así, hermanos. Pero escuchen, hermanos, pero un día después, hermanos, no sé si pasó 1 año, 5 años, 10 años, no sé, hermanos, pero pasó un lapso de tiempo y estaba ya comiendo con los puercos, con el animal impío, hermanos, y yo me lo imagino así, bien chupado por las drogas. Yo me lo imagino así, hermanos, que no tenía ni un trapo encima, así, ya había perdido toda su fortuna. Cuando pensó que iba a tener felicidad, cuando pensó que iba a tener gozo, el mundo lo arrebató todo de sus manos, hermanos. Escucha, hermanos, llegó a sí mismo y llegó a la casa de su padre. Hermanos, quiero decirte, hermanos, que quizás José no quiso pecar contra Dios
por la distancia, hermanos, que iba a causar en la relación con Dios. Oh, hermanos, el pecado causa, hermanos, que te alejes de Dios. Hermanos, el pecado te causa, hermanos, que te alejes de la Biblia. El pecado causa, hermanos, que te haya una distancia entre tú y Dios. Oh, hermanos, yo no quiero que haya una distancia entre mí y Dios. Yo no quiero, hermanos, que haya una distancia entre tú y Dios, hermanos. Yo no quiero que haya una distancia en tu relación con Dios, hermanos, pero deberíamos de acercarnos más a Él. Deberíamos despojarnos de todo pecado y toda la pesa que tan fácil nos asedia. Hermanos, deberíamos acercarnos más a Dios, no alejarnos más de Él, hermanos. Quizás José no quiso pecar, hermanos, porque no quería que su relación fuera destruida. Hermanos, quizás José no quiso pecar, hermanos, en gratitud hacia Dios. Hermanos, quizás José se puso a pensar, Dios ha sido tan bueno con nosotros. José, hermanos, siendo tentado con la tentación más grande de su vida, una mujer hermosa frente de ella, casi desnuda, hermanos, seduciéndolo, ven, acuéstate conmigo, José, y ¿sabes qué? No quiero pecar contra Dios, quizás, hermanos, porque tenía un corazón agradecido hacia Dios. Hermano, la noche que Cristo iba a ser entregado, partió el pan y dio gracias sabiendo que iba a ser entregado. Hermanos, cuando tenías poquita comida, Cristo dio gracias, la partió y la multiplicó. Dios dio gracias por eso, hermanos. En los momentos difíciles hay que dar gracias. Pero lo que quiero entender, hermanos, que quizás José se detuvo ese día mientras que estaba siendo tentado de decir, ¿cómo es que voy a pecar contra Dios? Dios me ha dado vida eterna, Dios me ha dado otra oportunidad, Dios me ha dado una buena iglesia, Dios me ha bendecido de tantas diferentes maneras, Dios me sacó del lodo, Dios me sacó de las drogas, Dios me sacó del alcohol. ¿Cómo es que voy a pecar contra Dios? Hermano, tenía un corazón de gratitud para no pecar contra Dios. Quizás, hermanos, última. Quizás, hermanos, tenía la palabra de Dios guardada en su corazón, hermanos. En ese tiempo no había una Biblia como nosotros tenemos, ¿verdad? Pero Dios habló con Adán, luego Adán habló con Abraham, Dios habló con Abraham, y así, hermanos, Dios habló con Jacob, se le apareció. Y no hay duda, hermanos, que Adán le compartía a Seth, cómo caminaba con Dios en el huerto, y cómo Abraham le compartía a Isaac. Y ¿sabes qué? Un día Dios me visitó y dijo que me fuera de la tierra donde estaba, y que fuera a otra tierra, y que me iba a bendecir, y que me iba a dar, que de mí iba a salir una nación, que iba a ser como la arena del mar, y como las estrellas del cielo. Y Abraham le compartió a Isaac, y Isaac le compartió a Jacob, y Jacob le contaba sus historias a José de cómo un día luchó con el ángel de Dios, de Jehová, y prevaleció, hermanos, y le contó las historias de cómo Dios estaba con él a través de todas sus jornadas, hermanos, y José, hermanos, guardó todo eso, en su corazón, hermanos. En su mente. Hermanos, cuando llegó ahí el diablo, cuando Cristo estaba siendo tentado, dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre. Y la Biblia dice que no tentarás a Jehová tu Dios. Hermanos, Cristo usó la palabra de Dios para defenderse del diablo. Imagina, hermanos, que José, mientras estaba siendo tentado con aquella muchacha, los versículos que le comentaban, las historias que sus padres contaron de sus abuelos, de cómo Dios los estaba usando, de cómo Dios los había sacado de aquella tierra, hermanos, pasaron a través de su mente. Hermanos, quizás José no quiso pecar contra Dios porque tenía la palabra guardada en su corazón. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, ¿por qué una tentación tan grande, hermanos? Y todos vamos a ser tentados un día. Pero ¿por qué es que José dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero pecar contra mi Dios? Quizás por el temor que tenía a Dios, quizás por el futuro que Dios tenía para él, quizás por la decepción que no quería causar, quizás por el amor que tenía a Dios, quizás porque sabía que el pecado es extremadamente pecaminoso, quizás por la separación que iba a causar, por la gratitud que tenía, quizás por la palabra que tenía en su corazón. Hermanos, pero ¿por qué es, hermanos, que ciertas personas sí pecan? Hermanos, hay gente, hermanos, que peca deliberadamente. Hay gente, hermanos, que sabiendo, hermanos, que el daño, hermanos, sabiendo el daño que el pecado le está causando a su mente, sabiendo el daño que le está causando a su físico, sabiendo el daño que le está causando a su familia, sabiendo el daño, hermanos, que está causando con su relación con Dios, siguen continuando en el pecado, hermanos, porque son esclavos del pecado y solamente Cristo puede liberarlos, hermanos. Hermanos, ya terminé, hermanos. Pero quiero decirte esto, hermanos, que todos vamos a ser tentados con algo grande
en nuestras vidas. Y cuando seas tentado, hermanos, quiero animarte a que hagas esta pregunta: ¿acaso pecaré yo contra mi Dios? Tan bueno ha sido Dios con nosotros, hermanos. Tan bueno ha sido Dios con nosotros. Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha amado, hermanos, con un amor incondicional. Hermanos, deberíamos de hacer. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que son pecadores, ¿verdad? Pues todos somos pecadores. Pero estoy diciendo que todos vamos a ser tentados un día. Hermanos, y David fue tentado, hermanos. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios y falló. Hermanos, Salomón, hermanos, que era el hombre más sabio, hermanos, falló. Sansón, hermanos, que era el hombre más fuerte, falló. Hermanos, Pablo, que era un hombre más espiritual, dijo: yo, habiendo sido errado, venga a ser eliminado. Yo, que era ejemplo, venga a ser eliminado. Tengo que guardarme, tengo que cuidarme. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, necesitamos que cuidar nuestro testimonio? Tenemos que cuidar nuestra mente. Cuando venga la tentación, hermanos, inmediatamente ponernos a orar: Señor, por favor, ayúdame, Señor. No quiero fallarte, Señor. No quiero que haga una distancia entre nosotros. Oh, hermanos, que Dios nos ayude a proponer nuestro corazón a no pecar. A no pecar. Amén, hermanos. Amén. José dijo: ¿cómo es que voy a pecar contra Dios? Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, te